Could be at home, chilling, watching some anime, playing some video games, but no! We had to go on a fucking boys trip. Every fucking vlogger is looking at this right now being like, oh, look at this amazing view. Fuck this view. Buenas gente, felicidades, han desbloqueado la segunda parte de este Storytime gracias a sus comentarios en el video anterior. Si es el primer video que están viendo, les recomiendo, por no decir que deberían, ver la primera parte de este video en donde cuento el contexto y estoy empezando a armar el comienzo de esta historia, que es la vez que me tuve que cortar el dedo. Esta es la continuación y es al final de qué pasa al final con mi dedo índice. Doy una aclaración de que esto involucra también sangre, así que si quizás son un poco sensibles con esto, les recomendaría que lo miren y lo escuchen, sobre todo bajo su responsabilidad. Así que bueno, disfruten del video, que se lo merecen, ahora que lo están viendo un buen miércoles. Así que dentro video. Así que claro, la dermatóloga me dijo, uy, qué mal, te recomendaría que hicieses ejercicio, o que no estuvieses tanto tiempo en la computadora, o que no estuvieses haciendo estos encargos que dices que es lo que más gasto de energía haces en la mano. Y yo estaba como, jaja, no. A ver, ella me diagnosticó lo que tengo y lo que podría hacer. Otra cosa es ahora yo que lo tome o que pueda darme esos gustos, vamos a decir. Porque claro, o sea, ¿a quién no le ha pasado, sobre todo en esta society, cuando tú estás enfermo o estés en una muy mala situación, ya sea física o mental, aún tengas que seguir trabajando porque no te puedes dar ese gusto de descansar 2 semanas y esperar que aún así luego se te compense porque simplemente estás mal? Lamentablemente el mundo se mueve por el dinero y tienes que seguir a pesar de que no estés en tu mejor estado. Claro, eso es si estás trabajando. Yo no estoy trabajando, yo sigo siendo un estudiante, pero tengo esa mentalidad muy metida en lo mío, y es como que digo, si me estás pidiendo que sea una vaga, no explícitamente, pero lo que implica hacerlo, lamentablemente no puedo tomar ese trato. Más allá de todo eso, claro, ella me explicó, y también les digo a toda la gente que me está viendo y sobre todo que se la pasa mucho tiempo siendo sedentario, que una de las razones de por qué me agarró la verruga, porque la verruga se genera por un virus, o sea, es un virus de la piel que ataca obviamente alguna parte de tu piel cuando te bajan las defensas. ¿Y por qué se me bajaron las defensas? ¿Será? No sé, porque he estado todo el año sin ningún descanso, sin ninguna fecha establecida en específica, todos los días aceptando encargos y trabajando en los mismos y alimentándome de una manera tan horrenda que literalmente terminé perdiendo mucha cantidad de peso, que eso también ayudó a que se me bajaran las defensas. Sí, así que gente, no sean tan sedentarios. A lo largo de literal todos los videos que actualmente están en mi canal, todos esos fueron hechos durante el 2020. Y durante todo el 2020 era despertarme, hacer bocetos, luego llegaba a mediodía, comía algo, seguía trabajando luego en los encargos. Luego, ¿qué era lo que comía en toda la tarde? Un té con 2 galletas de agua. Con suerte, o sea, con suerte, no sé, un día unas medialunas o algo, pero con lo caro que esté todo en Argentina, era como, bueno, me manejo con un té, con unas galletas, y tampoco era porque digo, ay no, es que no tengo nada, sino porque también por elección propia digo, la verdad es que tampoco tengo muchas ganas de comer. ¿Y por qué no tenía ganas de comer? Porque obviamente estaba comiendo menos, y no era porque quería bajar de peso, sino porque simplemente no me surgía el querer comer más, y al no querer comer más, bajaba de peso, y al bajar de peso se me bajaban las defensas. Y sumándole todo esto, que tengo una de las vidas más sedentarias que puedo estar teniendo desde que empezó la cuarentena, como que incluso a la dermatóloga le sorprendió que solo me agarrase una verruga en un dedo. Más allá de explicada la causa, eso siempre está muy bien saberlo, yo estaba como, bien, tengo una verruga y ahora sé la razón. Una de las soluciones es obviamente mejorar mi estado físico, pero quiero la solución de la ciencia, quiero la solución que hace que yo no haga nada y que productos químicos o drogas me lo solucionan bien. Así que claro, lo que la dermatóloga me dijo, bueno, no lo quieres hacer por la vía natural, porque claro, ella me había dicho, mira, si empiezas a hacer ejercicio y empiezas a tomar más agua, yo sí tomo agua, no sé qué quiso decir con eso, pero bueno, entre otras cosas naturales como puede ser el salir más, el tomar el aire, sobre todo tomar luz del sol, que es lo que también le faltaba muchísimo a mi piel, eso puede hacer que se te vaya la verruga naturalmente. Pero yo estaba como, bro, llevo meses queriéndome cortar el dedo y si no lo he hecho es porque confío en tus años de estudio. Dame algo para matar esta cosa que sigue ganando terreno en mi dedo y lo necesito ya. Y me dijo, bueno, tranca, te puedo recomendar un ácido. ¿Qué?
No, sí, o sea, es una verruga, ¿bien? Esa verruga ya te está comiendo lo que es parte de tu piel. Si no la cortamos y sigue creciendo, vamos a tener que cortar el dedo. Y yo estoy como, ¿sabes que ya lo veía venir? No, pero tranca, es un poco costoso eso. Y claro, o sea, había dos tratamientos. Me había dicho, uno puede ser cortar esa parte de la piel que te va a doler mucho, pero si no tienes drama lo hacemos aquí y ahora. Y yo estaba como, sí. Pero me dijo, bueno, pero sabes que no, me da un poco de cosa en la que estudió dermatología. Así que, ¿qué tal si hacemos que el trabajo lo hagas vos? ¿Verdad? No, sí, te voy a dar este ácido, dejen que lo busque, este ácido salicílico, es un ácido para verrugas que lo que hace es obviamente neutralizar lo que es toda la parte contaminada que ha tocado la verruga en tu piel y sí, de paso también mata un poco tu piel, la que se ha fusionado con la verruga, pero si tú te aplicas este ácido y tratas de que no haga contacto con la parte de la piel que aún sigue saludable alrededor de esa verruga en tu dedo, creo que puedo ver un futuro en donde tu dedo índice siga estando sin esa verruga. Así que estaba como, ok, ¿dónde compro ese ácido? No, tranca, veo que has sufrido demasiado, te lo doy gratis. No sé qué plan público médico tengo, pero la dermatóloga me dijo, mira, te lo pones esto cada día a la noche para que cuando te duermas no sientas tanto el ácido que está literalmente calcinando tus células epidérmicas. Me dijo, ponete este ácido solo en la parte de la verruga, ingeniátelas cómo vas a hacer para que ese ácido luego no se escurra hacia tu parte de la piel sana, porque llega a tocarte este ácido en la parte de la piel sana, despídete también de tener piel en ese dedo. Y es como, gracias, me dijo, no, sí, podés poner ojalillos y yo estoy como, chame, estamos en Argentina, ¿vos te pensás que tengo siquiera para una goma? La idea era ponerme ese ojalillo por encima de la verruga y que justo la verruga esté en ese orificio que tiene el ojalillo y de esa manera me pongo el ácido y si el ácido llega a salirse de la verruga lo agarra el ojalillo. Easy, pues no tenía eso. Así que, no sé, me tuve que ingeniar con unas curitas, me tuve que ingeniar con papel, sí, creo que era papel higiénico, papel de servilleta. Y bueno, me lo puse ahí todas las noches, ahí escuchaba cómo ardía esa verruga y yo estaba como, música para mis oídos. Cabe destacar que uno pensaría que si se pones ese ácido salicílico me ardería como ustedes no se imaginan, pero no. Yo digo, ¿cómo será que esta verruga está tan crecida y tiene tanto relieve que pongo, elimino una capa de verruga y no la siento? O sea, así de mal ya estaba la cosa para final del año. Cuestión de menos de una semana ya la verruga debería haber desaparecido si todo va bien, si te la pones bien y si te lo pones en los horarios indicados. Cuestión de que cada vez que ponía ese ácido, obviamente hacía reacción química y lo que vos quieras. Cuestión, habían pasado unos días y me preguntaban, oye, ¿cómo estás del dedo? Que también estaba del asco cuando la última vez que te lo vimos. Y yo estoy como, ¿sabes que me sigue doliendo? O sea, ¿sabes que siento que no ha hecho efecto en nada? Y ¿sabes que sigo teniendo, creo que incluso más relieve que antes con esta verruga? Porque llegaba un punto en donde me la ponía cada noche que se hacía como una capa blanca encima de la verruga que yo pensaba, claro, debe ser por el ácido y ese ácido debe estar neutralizándolo. Cuestión de que obviamente seguía usando la computadora, seguía aceptando encargos, aun cuando me tenía que poner ácido en el dedo y la dermatóloga me dijo, trata de no forzarlo, que no entre en contacto, obviamente porque estás en pleno tratamiento dermatológico. Yo igual seguía así, lo sé, péganme. Pasó una semana y yo digo, ok, en una semana esto debería ya haber funcionado, no funciona, está empeorando. Ahora sí, en estos momentos, ahora sí una videollamada en WhatsApp sí hubiese servido. Y sí lo hice, por suerte, tipo me dio un turno, hicimos una videollamada y dije, ¿sabes qué? No me está funcionando. Como que me revisó y tal y me dijo, mira, ponételo bien. No, sí, se nota que te lo pusiste para el culo. O sea, me puse el ácido tan mal que empezó a generar capas, pero no capas así como, capas neutralizadoras o lo que vos quieras, no, sino que realmente el ácido se endurecía porque no estaba haciendo reacción con nada y creaba aún más capas, más relieve en mi bonito dedo índice. Y ya estaba como, me estás diciendo que perdí una semana más y esta verruga sigue creciendo. En efecto sí. Y ustedes imagínense que tuve que sacarme las capas de ácido y no sé en qué punto se fusionaron con la verruga, así que también estaba tirando un poco de la verruga. Y para quienes hayan tenido una verruga alguna vez, saben que si no se trata con ácido o la cortan desde raíz, el estar toqueteándola o el estar tratando de quitártela, ya sea quitándotela con las uñas o tratando de quitártela como hice en su momento con una lija, solo lo empeora. Sí, claro, era un
costo a consecuencia de mi estupidez, que era como voy a tener que sacarme todas las capas estas de ácido salicílico que tengo encima endurecidas y volver a empezar desde cero. Ahora con el agregado de que como tuve que quitarme este ácido a partir de una lija o una uña, no me acuerdo qué hice, creo que la peor opción, para que ahora vuelva a empezar, pero ahora peor. Así que bueno, con toda la rabia y frustración que yo llevaba a este punto de tantos meses de tener a mi buena compañera la verruga en mi dedo, volví a intentarlo. Ahora sí, estando más atenta de ver que el ácido sí hacía buen contacto con la verruga, que no se me iba para cualquier lado. Así yo una semana más y volvió a pasar lo mismo, el hecho de que seguía teniendo relieve, seguía ganando aún más relieve en mi dedo la verruga y no sentir nada. De nuevo esto porque llega un punto en donde se volvieron a generar capitas de ácido salicílico que no sabía si lo sentía y ahora estarán pensando, la volviste a cagar, ¿cierto? La tercera es la vencida, no pasa nada, ya casi terminas el storytime. Pero ¿sabes qué no? Aparte de no sentirlo, algunas veces cuando estaba con la verruga, otras veces sí me incomodaba, así era como que tenía ganas de sacármela, de arrancármela. Pero claro, yo ya estaba cegada por el hecho de que es que ya tengo tanta frustración encima con esto en mi dedo que no me deja trabajar en paz, ni siquiera trabajar, no me deja existir tranquila con el teclado y tengo ganas de literalmente, o sea, ¿vieron esas escenas en las películas de canibalismo en donde se arrancan un dedo y sin ningún tipo de remordimiento se sienten aliviados una vez que se terminan de arrancarlo para comérselo? No sé si comérselo porque tenía una verruga, pero yo estaba como, ¿sabes que esas escenas súper sangrientas, qué ganas tengo de que me pasen el dedo? Bueno, cuestión de que eso una noche me agarró ese impulso sádico y era como mi parte más civilizada. Yo digo, no, mira, te has llevado muchos días con el tratamiento y esta vez sí te aseguraste de que fuera bien, no te la arranques porque si te la llegas a arrancar a lo mejor teníamos que volver a empezar desde cero y peor, pero yo ya estaba que no aguanto más. Así que vieron esas excusas de no lo voy a hacer pero sin querer voy a hacerlo. Era como que claro, me empezaba a rascar, pero no rascar de formas así obviamente a propósito para que en mi conciencia diga no, es que te rascaste y la cagaste, sino que estaba como voy a intentar rasparla en contra de cosas porque no me siento cómodo en la cama. O sea, todo esto obviamente me estaba comiendo estos pensamientos en la cama, en ningún otro lugar por supuesto. Así que era como eso, intentaba rascarme, intentaba hacer fricción con cosas para que se saliese sola y yo no lo hiciese a propósito. Cuestión de que no aguanté más. Me fui al baño con agua ahí, creo que era caliente tibia, creo que la dermatóloga me había dicho en el momento en el que sientas que quieras arrancártela y sientas que ya está por salirse, tienes que removerla con agua tibia, agua caliente. Eso también decía el frasquito, porque claro, no les conté, no es el hecho que la verruga si tú le pones ácido va a salir y va a ser pop, listo, ya está, ya se fue. En un momento cuando te sientas lista para arrancártela, te la arrancas, pero es una apuesta, porque si te la arrancas antes de tiempo, la verruga sigue estando ahí y se vuelve a regenerar y es una paja. Gente, no tengan verrugas, eso es horrendo. Cuestión de que claro, yo digo, ya ha pasado una semana, pero no sé qué tan mal está esta verruga, pero ya me la quiero arrancar, pero no debería arrancármela, debería esperar unos días más a que me dé un indicio de que ya está lista para salir, porque claro, a cada día que pasa se vuelve más obvio que ya está cosechada la verruga, vamos a decir. No me aguanté más, prendí la canilla, estaba saliendo un humo y ya estaba como, ya está, me la quiero arrancar. O sea, si me tengo que arrancar el dedo, si me tengo que arrancar la uña, ya, o sea, lo que sea para quitarme esto. La cuestión de que no salía, quería arrancármela, pero estaba bastante aún pegada a mi piel, pero estaba como, es que me la quiero sacar ya, pero es que no lo tengo que hacer. O sea, claro, porque si tú ves, la verruga no está para salir, la dejas ahí, te la bancas como la adulta que sos y sigas otro día intentando con el ácido. Pero, ay, gente, ustedes imagínense que esto duró desde septiembre y ya era noviembre, ¿no? Más de 2 meses con esta cosa, más de 2 meses de estar haciéndome la boluda, sin poder trabajar tranquila y de luego estar intentándolo con este ácido que no sé si funciona y a lo mejor me tengo que cortar el dedo si esto no funciona. O sea, yo ya estaba frustradísima. Entiendo que me la voy arrancando, voy tirando de mi piel de paso hasta que termina cayendo algo de mi dedo. No sabía si era parte de mi uña, que también había tocado en la parte del ácido, pero me sentí aliviada. De repente ya no tengo estas ganas de matarme. ¿Y por qué era esto? Porque ya la verruga era cadáver. Bueno, sí, que una verruga es cadáver de células muertas, pero literalmente era todo el cadáver ya
fuera de mi dedo. Y no saben el alivio tan irónico que fue ver como literalmente tenía un hueco en mi dedo. Y esto es el título de este video. Literalmente perdí un dedo. Sí, tal cual, porque literalmente tenía un cráter. ¿Vieron estos cráteres lunares que son todo un pozo súper definido en lo que es una superficie? Bueno, ese era mi dedo índice. O sea, el ácido se había neutralizado tan bien que literalmente había quedado un cráter en mi dedo. Y no sé, a lo mejor no ubican que es un cráter, pero ¿vieron los quesos porosos? Los que tienen un poro por ahí saliendo y que literalmente decís, ¿está hueco? Esa era la punta de mi dedo. O sea, literalmente veías al lado de mi uña izquierda que le faltaba. O sea, no sé si me tomé fotos del cráter que tenía, pero si no se los dibujo, porque nunca se me va a olvidar esa imagen mental de que literalmente me falta un dedo. Me falta un dedo, es como que digo, bro, está hueco, acá falta algo, acá me faltó el polígono. No, era tremendo. O sea, por un lado obviamente tenía miedo porque digo, bro, perdí un dedo. O sea, perdí un pedazo de dedo muy importante, como es el índice, y no sé si se regenera la piel. O sea, literalmente eran las 1 de la mañana, le toqué la puerta a mi mamá porque obviamente tenía miedo diciendo, más, me salió la verruga, pero también perdí un dedo y sé que la piel se regenera, pero no sé si un pedazo de piel entero de dedo se regenera. La verdad que esa noche no dormí bien, no pegué bastante bien el ojo. Siguieron pasando los días y era como que la piel no se... Era como que sigue estando el hueco. Encima, claro, luego mis amigos me vieron y fue como, chango, ¿qué estuviste con la mafia o qué onda? ¿Perdiste un dedo? Y es como, sí, viste, al menos con la uña no se nota tanto. O sea, mira, la uña ya está volviendo donde estaba antes porque, concha, también la uña se me había doblado un poco. Para no hacerlo más larga, esta es ahora una foto actual de mi dedo. Como verán, ahora todo está en orden. Volví a recuperar mi dedo, por suerte. O sea, perdí mi dedo y lo recuperé. ¿Y por qué? Porque al final sí se terminó regenerando esa parte de piel. A costa de que ahora, no les voy a mentir y les voy a ser honesta, no se lo he contado a nadie hasta el día de hoy, es que el dedo índice izquierdo que ahora tengo nunca volverá a ser igual al que tenía antes de ese fatídico accidente, porque ahora la piel está bastante más fusionada con mi uña. O sea, es como que las otras uñas crecen y crecen con una longitud normal, pero cada vez que me corto las uñas y veo más de cerca la uña de mi dedo índice, esta está mucho más pegada a la carne de mi dedo. O sea, claro, no es un volver a la normalidad totalmente, pero no es la primera vez que me pasa esto. ¿Y por qué no es la primera vez que me pasa esto? Porque esto también ya me había pasado en mi dedo índice de mi pie derecho. Yo digo, creo que toda esta aventura me resultaba algo familiar, porque algo así también me pasó en mi dedo derecho. Así que claro, si quieren el storytime de qué fue lo que le pasó a mi dedo derecho del pie, patas, por favor denle like, comenten qué les pareció este storytime. Es un storytime bastante distinto a lo que suelo contar en los storytimes que he contado en este canal, y bueno, espero que les haya gustado. Si han llegado hasta la parte final de este video, comenten patas y ya les daré corazón y entenderé que quieren que les cuente ese Speedpaint de las bizarras aventuras dermatológicas de alguna parte de mi cuerpo. Así que claro, lo que han estado viendo de fondo es obviamente un Speedpaint porque, como no, nos pongamos en papel de todo lo que he estado contando. Yo he estado dibujando en todos esos días que han transcurrido en esta historia narrada, así que claro, era como, aunque la mina se estuviese muriendo, seguía dibujando por dinero. Claro que sí, claro que sí. Así que claro, espero que les haya gustado tanto el storytime como el dibujo que están de fondo, y creo que el siguiente video, si no es el storytime de las patas, creo que será contándoles cuando me ocurrió una de las mejores comisiones de ese año 2020 y tenía a mi fiel amiga la verruga cagándome el momento. No, o sea, si ustedes quieren saber cómo yo me las ingeniaba para hacer comisiones con literalmente un dedo índice menos, con un dedo menos hábil en mi mano, esperen el siguiente video. Era bastante interesante, involucra streamers, involucra gente que literalmente ha significado mucho para mí y involucra a la buena amiga de esta historia, la verruga. Así que bueno, nos vemos el siguiente viernes. Adiós.